Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las fracturas cerradas de miembro inferior y las medidas de inmovilización para el miembro inferior en el traslado del paciente en la atención hospitalaria. Inicialmente vamos a dar una definición de lo que son las fracturas. Las fracturas son una discontinuidad de los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superan la elasticidad del hueso. En una persona sana van a ser provocadas por algún tipo de traumatismo, pero también existen otras fracturas denominadas patológicas, que estas se presentan en personas con enfermedades de base sin que se produzca un traumatismo fuerte. También tenemos a las fracturas por estrés o sobrecarga, que estas se presentan por una aplicación prolongada repetitiva de fuerza sobre el mismo. En cuanto a las causas, encontramos las más comunes, que son caídas desde alturas, accidentes automovilísticos, golpes directos, estrés, sobrecarga o fuerza, y fuerzas repetitivas como las que se presentan cuando una persona corre, que esto también puede ocasionar fracturas en los pies, los tobillos, la tibia y la cadera. También encontramos otras como es el maltrato o también pues propias de la vejez, en el caso de la osteoporosis. En cuanto a la clasificación de las fracturas, tenemos pues que existen varios tipos de fractura que se van a clasificar en el estado de la piel, en la localización de la fractura, en el propio hueso y en el trazo de la fractura, y también se puede clasificar en el tipo de desviación de los fragmentos y el mecanismo de acción del agente traumático. Según el estado de la piel tenemos a las fracturas cerradas, que estas también se conocen como fracturas compuestas. Estas pues son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior y que no ha sido dañada la piel. Las fracturas abiertas también se conocen como fracturas simples, son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista, lo que quiere decir pues que existe una herida que va a dejar fragmentos óseos al descubierto. Según su localización, se pueden dividir en la diáfisis, la epífisis y la metáfisis. Las fracturas epifisiarias son localizadas en la epífisis y se denominan fracturas articulares, y pues aquella que no se ve por el trazo de la fractura se van a denominar extraarticulares. Las diafisiarias son localizadas en la diáfisis y estas pueden afectar a los tercios superior, medio o inferior. Y las metafisiarias son las localizadas en la metáfisis, que estas pueden afectar tanto la metáfisis superior como la inferior del hueso. Según el trazo de la fractura, se van a clasificar en transversales. Como lo miramos en la imagen, la línea de la fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Oblicuas, cuando la línea de la fractura forma un ángulo que es menor o mayor a 90 grados con un eje longitudinal del hueso. Las longitudinales es cuando la línea de la fractura sigue el eje longitudinal del hueso. En alas de mariposa tenemos que existen dos líneas de fractura oblicua, que estas forman un ángulo entre sí y se delimitan en un fragmento de forma triangular. Con minutas quiere decir que pues hay múltiples líneas de fractura con formación de numerosos fragmentos óseos. En incurvación diafisiaria pues no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que pues lo que se ha producido es un aplastamiento de esas pequeñas trabéculas óseas que van a formar el hueso. Y también tenemos otro tipo de fractura, que es en tallo verde, en donde el hueso pues va a estar incurvado y pues la parte convexa se observa una línea en la fractura que no llega a afectar todo el espesor del hueso. Según la desviación de los fragmentos se dividen en anguladas, que estas pues es cuando el hueso ha quedado dividido a causa de una fractura y forman un ángulo. Con desplazamiento lateral quiere decir que las dos superficies correspondientes a la línea de la fractura no quedan confrontadas entre sí. Acabalgadas quiere decir que pues uno de los fragmentos queda situado sobre el otro, con lo cual pues se va a producir un acortamiento del hueso afectado. Y finalmente tenemos a las engranadas, que esto quiere decir que uno de los fragmentos ha quedado empotrado en otro. En cuanto a los síntomas de las fracturas, tenemos que pues aunque las fracturas tienen características especiales, también depende del mecanismo de producción, la localización y el estado general previo del paciente. Pero pues aún así existen unos síntomas
en el caso de las fracturas, como es el dolor, que es el síntoma capital que suele localizarse en el punto de la fractura. También podemos observar la incapacidad de llevar a cabo las actividades que normalmente el paciente realiza. En cuanto a las complicaciones inmediatas, podemos encontrar el shock traumático, lesiones neurológicas, lesiones vasculares. Y en cuanto a las complicaciones tardías, encontramos a la enfermedad tromboembólica, a la retracción isquémica de Volkmann, a la atrofia ósea de Sudeck, a la necrosis ósea avascular y también alteraciones de la consolidación. Bueno, en cuanto a las fracturas de miembros inferiores, entonces tenemos a las fracturas de cadera, a las fracturas de fémur, a la fractura de tibia, a la fractura de peroné y a la fractura de pie. En cuanto a la fractura de cadera, pues la causa más común, esta pues es la causa más común de hospitalización en los servicios de urgencia. Las complicaciones de esta patología van desde distintos grados de discapacidad hasta una completa pérdida de su independencia. Se presenta aproximadamente en el 50% y pues también va a depender mucho del estilo de vida que lleve para que haya una adecuada recuperación, y cerca del 10% pues será incapaz de retornar a su residencia habitual. En cuanto a la fractura del cuello del fémur, se incluye el cuello anatómico, el macizo trocantérico y el cuello quirúrgico. El mecanismo de producción es traumático directo o indirecto, siendo una caída sobre el trocánter mayor el mecanismo directo más frecuente, y también la rotación con el pie apoyado en torsión del cuerpo hacia el lado opuesto, y pues este va a ser el mecanismo indirecto más frecuente. En cuanto a los factores, a los tipos de fractura del cuello del fémur, encontramos una clasificación. Entonces, según la clasificación anatómica, van a ser intracapsulares, subcapitales, transcervicales o medios cervicales y basicervicales. Y las extracapsulares van a ser intertrocantéricas y subtrocantéricas. Como lo miramos en la imagen, las fracturas de cabeza femoral pueden ser tipo 1, que es por debajo de la fóvea, tipo 2 por encima de la fóvea, tipo 3 cualquier fractura más el cuello femoral, y tipo 4 cualquier fractura más el acetábulo. Las fracturas del diáfisis del fémur va a ser más frecuente en enfermos jóvenes, adultos y niños. En ella pues se va a requerir una fuerza muy violenta para fracturar la diáfisis femoral. Se puede sospechar lesiones de partes blandas, también de fragmentos óseos, y pues pueden haber también riesgos de las lesiones vasculares o también de los troncos nerviosos, o también de las lesiones viscerales o esqueléticas de otros segmentos como son la pelvis, la columna y el fémur. En cuanto a las fracturas de las rodillas, vamos a encontrar fractura de rótula, fractura supracondilia del fémur, fractura de los cóndilos femorales y fracturas de los platillos tibiales. Las fracturas de la rótula pues van a ser muy comunes, y su mecanismo obedece pues a un traumatismo que va a ser directo en la parte anterior de la rodilla, o también un traumatismo indirecto por la cual pues hay una intensa tracción ejercida por el cuádriceps. Esta se va a clasificar en fractura de rasgo transversal, fractura colminuta, fractura de rasgo longitudinal, o también puede ser mixta. En cuanto a la fractura de platillos tibiales, pues que es la más común, puede haber fracturas del platillo tibial externo, interno o de ambos. Las más frecuentes van a ser las fracturas del platillo tibial externo, que son producidas por un mecanismo en valgo de la rodilla, o también por una impactación del cóndilo femoral sobre el platillo tibial, que puede ser resultado de una caída en caballo, accidente de moto o un choque automovilístico. En cuanto a los factores, tenemos que se puede encontrar una V invertida o también una T o una Y, transformándose pues en un verdadero estallido de la epífisis proximal de la tibia. En cuanto a la fractura de diáfisis tibial, tenemos que pues esta se considera como una fractura de la diáfisis de la tibia entre las dos líneas imaginarias, la superior que coincide con el plano diafisiario metafisiario proximal, y la inferior que va a coincidir con el plano diafisiario metafisiario distal.
Se clasifican estas pues según su localización, su mecanismo, la anatomía del rasgo y también según hayan sido provocadas por el traumatismo de baja energía o de alta energía. Las fracturas de diáfisis tibial se van a clasificar según su localización del tercio superior, del tercio medio o del tercio inferior. Según su mecanismo, por un golpe directo, por mecanismo indirecto, por torsión, por cizallamiento, por flexión o por compresión. Según la anatomía del rasgo, transversales, que pueden ser de rasgo único, oblicuas, pueden ser de rasgo doble, espiroideas con minuta o también con minutas con estallido. Y finalmente pues tenemos las fracturas del pie, que pueden ser pues las fracturas y luxaciones de las falanges, que pues la más común es la del antepié, siendo pues la más importante la del hallux. Pues algunas veces esta va a ser tratada con cirugía, pero en la mayoría pues con bota de yeso. Las otras falanges se van a tratar adosando el dedo fracturado al dedo sano durante un mes. Las otras fracturas del pie encontramos pues las fracturas de los metatarsianos, que estas pues las más comunes van a ser, los más afectados y más comunes van a ser el primero y el quinto metatarsiano. Los mecanismos directos como el aplastamiento pues van a ser los factores que nos llevan a las fracturas de los metatarsianos. El tratamiento pues en las cerradas sin aplastamiento es la bota de yeso y pues esta se la usa de 4 a 6 semanas, y las desplazadas van a requerir una reducción o una inmovilización. Las fracturas del pie, pues en ellas también encontramos las fracturas de astrágalo, que estas son lesiones, no son frecuentes, pero sí son graves y pueden darse en diferentes niveles. Puede haber fracturas de la cabeza del astrálago, que pues estas se presentan en un 10%. Estas pues en cuanto al tratamiento va a ser usar bota corta de yeso sin apoyo durante 3 meses. También puede ser fractura por cuello del astrálago, que esta se presenta en un 70%, esta pues es la más común y puede conducir a una luxación subastragalina. Y también el cuerpo del astrálago en un 20%, que pues esta se da por una necrosis avascular en un 20 a un 50%. También tenemos fracturas del calcáneo, que pues son frecuentes e importantes porque hay una incapacidad pues que estas dejan al paciente. Entonces encontramos una clasificación en el calcáneo en cuanto a fracturas. Tiene 2 tipos: en parciales, que son de pico de pato, y en totales, que son el hundimiento talámico. En cuanto al tratamiento de estas fracturas, pues miramos que hay un tratamiento quirúrgico, excepto pues en los casos donde están poco desplazadas. Medios de inmovilización en la atención prehospitalaria. La inmovilización del accidentado se efectúa por personal del equipo del rescate en el mismo lugar del accidente, dando especial importancia a las lesiones de la columna vertebral, las que son de carácter gravísimo. Los inmovilizadores no deben ser retirados por ningún motivo hasta que sea descartada radiológicamente una lesión espinal en el centro asistencial. La necesidad de inmovilizar la columna vertebral puede estar determinada por la cinemática del trauma, por la presencia de lesiones provocadas por mecanismos de alta energía o por signos y síntomas específicos de la lesión de la columna vertebral. Inmovilización de las extremidades. Se debe tener en cuenta que hay unos principios para la inmovilización de las extremidades. Primero que todo, se debe realizar la revisión vital y tratar las condiciones que ponen en peligro la vida. También se debe retirar o cortar las ropas que cubren la extremidad y otros que puedan apretarla, como anillos, relojes, pulseras. También se debe explorar el pulso, la movilidad, la sensibilidad y la colaboración del miembro antes de colocar una férula. Se debe elegir el tamaño apropiado de la férula según la extremidad. Debe incluir una articulación por encima o por debajo del segmento fracturado. Se debe curar y aplicar apósitos a las heridas. También se debe acolchonar las eminencias óseas que puedan quedar dentro de la férula, aplicar tracción suave proximal y distal a la extremidad antes y durante la colocación de la férula y mantenerla hasta que haya terminado de fijarse.
Se debe monitorear los cambios de la extremidad y también no se debe ejercer el realineamiento de las deformidades cerca de la articulación. Y también, por último, se debe trasladar para la valoración por un especialista. Inmovilización de los brazos. Por seguridad, los brazos deben ser sujetados a la tabla antes de mover al paciente. Las palmas de las manos hacia adentro, pegadas al cuerpo, sujetados con una correa sobre los antebrazos. Van a haber unas férulas neumáticas de inmovilización de los miembros. Existen varios modelos, todos basados en la estabilización mediante aire a presión. En un sistema tubular neumático, las más utilizadas son las férulas de caucho forradas en lona y con cremallera. Llevan 4 cámaras conectadas en paralelo. Las férulas de plástico transparente con y sin cremallera. Permite además ver cambios de coloración, estando el estado también de las heridas o si hay o no sangramiento. Todas ellas se van a poder inflar con la boca o con una bomba, de forma lenta para que no vaya a comprometer la circulación luego de alinear al miembro. Hay unas férulas de tracción, estas nos van a servir para los miembros inferiores. Es un dispositivo que se utiliza para inmovilizar la fractura de las piernas. Aquí un socorrista sujeta la extremidad lesionada mientras el otro coloca la férula, toma su medida por el miembro no lesionado, el anillo superior acolchado se acomoda de forma precisa bajo las nalgas. 2 de las correas de fijación deben quedar un poco por encima de la rodilla y 2 por debajo de esta. Se corta y se retira la ropa para exponer el sitio lesionado y curar las heridas. Se levanta suavemente la extremidad, manteniéndola sujeta y traccionada. Luego se desliza la férula por debajo de la extremidad y se ajusta el anillo superior acolchado. Se debe depositar suavemente la pierna sobre la férula y fijar la correa de la abrazadera del tobillo al gancho de tracción. Aquí se va a aplicar una ligera tracción a la pierna girando el cabestrante hasta que la extremidad se considere estable o si la víctima está consciente hasta que se sienta alivio del dolor y del espasmo. Se van luego finalmente a reevaluar los pulsos y la coloración de los dedos y finalmente se amarra el resto de las correas sin apretar el miembro lesionado. Una persona del equipo de salud sujeta la extremidad lesionada mientras el otro coloca la férula. Para esto va a tomar la medida en el miembro no lesionado. El anillo superior acolchonado se acomoda de forma precisa bajo las nalgas. 2 correas de fijación deben quedar por encima de la rodilla y 2 por debajo de esta. Se corta y se retira la ropa para exponer el sitio lesionado y curar las heridas en caso de que estemos enfrente a una fractura abierta. Se levanta suavemente la extremidad manteniéndola sujeta y traccionándola. Luego se desliza la férula por debajo de la extremidad y se ajusta el anillo superior acolchonado. Se deposita suavemente la pierna sobre la férula y se fija la correa de la abrazadera. Se aplica una ligera tracción a la pierna, girando el cabestrante hasta que la extremidad se considere estable o si la víctima está consciente, hasta que sienta alivio del dolor y el espasmo. Durante este proceso se va a reevaluar lo que son los pulsos y la coloración de los dedos y se va a amarrar el resto de las correas sin apretar demasiado.